Vamos a abordar un análisis profundo y pormenorizado sobre la posesión diabólica, abordada desde la perspectiva rigurosa de la teología católica y la experiencia clínica de los exorcistas autorizados. Examinaremos los casos documentados de hechos extraordinarios, o sea, aquellos que trascienden las capacidades biológicas y físicas del ser humano, como la xenoblosia o dominio de lenguas no aprendidas, la gnosis o conocimiento de lo oculto, la levitación, la psicocinesis y la materialización de objetos. A través de casos históricos, como los de Antoine Gay, los niños de Erfurt, Clara Germana Celle, y casos contemporáneos tratados por los padres Gabriele Amort y José Antonio Fortea, podremos estudiar el comportamiento demoníaco y su interacción con la materia y la psique humana. La doctrina católica sostiene que Satanás y los demonios no son simples abstracciones del mal moral o personificaciones simbólicas de la psique humana, sino entidades espirituales personales, creadas originalmente buenas por Dios, pero que eligieron irrevocablemente el rechazo a su creador. La inteligencia de estas entidades, al ser puramente espiritual e intuitiva, hizo que su elección fuera instantánea y eterna, congelando su voluntad en un estado de odio perpetuo hacia Dios y su creación, especialmente hacia el hombre. El infierno, por tanto, no es solo un estado teológico, sino una realidad de sufrimiento eterno. La teología distingue dos penas principales, la poena dammi o pena de daño, que es la privación eterna de la visión de Dios, y la poena sensus o pena de sentido, un tormento activo que afecta al ser en su relación con el entorno creado. Como señaló Sor Lucía de Fátima tras su visión del infierno en 1917, las almas y los demonios son como carbones transparentes, negros o bronceados, en forma humana, sumergidos en un fuego que no consume pero atormenta. Santa Faustina Kowalska añade que una de las torturas es el fuego que penetra el alma sin destruirla, un fuego espiritual encendido por la ira divina. Es desde esta dimensión de tormento y desesperación que el demonio actúa sobre el mundo material, buscando arrastrar al hombre a su misma condición. La posesión diabólica se define técnicamente como el dominio despótico que un espíritu impuro ejerce sobre el cuerpo de un ser humano. A diferencia de la tentación, que es la acción ordinaria del demonio contra el hombre, la posesión implica que el demonio toma control de la motricidad y la sensorialidad de la víctima, utilizándola como un instrumento. Sin embargo, es esencial indicar que, según la teología moral, el demonio no puede habitar ni violar el sagrario de la conciencia o el libre albedrío del alma, a menos que la persona consienta plenamente en el pecado. En la posesión involuntaria el alma permanece en estado de gracia aunque el cuerpo esté tiranizado. Los exorcistas clasifican la acción extraordinaria del demonio en varias categorías, siendo la posesión la más grave, posesión, toma de control del cuerpo. Obsesión, ataques mentales persistentes, ideas fijas de suicidio o desesperación, voces internas. Vejación, ataques físicos externos sin pérdida de conciencia. Infestación, presencia demoníaca en lugares u objetos, manifestada a través de ruidos, olores o movimientos de cosas. Los criterios del rituale romanum. El discernimiento es la piedra angular del exorcismo. Dado que muchos síntomas de enfermedades psiquiátricas pueden asemejarse a la posesión, la Iglesia exige prudencia extrema. El rituale romanum establece signos inequívocos que deben estar presentes para diagnosticar una posesión real. 1. Ignota lingua, hablar con fluidez o entender lenguas desconocidas para el sujeto, o lenguas muertas que nunca ha estudiado. 2. Distantia et occulta, revelar cosas ocultas, pecados secretos de los presentes o eventos que ocurren a distancia espacial. 3. Vire supra etatem, manifestar una fuerza física muy superior a la edad, complexión o condición natural del sujeto. 4. Aversio a sacra, reacción violenta, física o emocional, ante lo sagrado, incluso si estos elementos están ocultos o el sujeto no sabe que son benditos. A continuación, se analizarán estos fenómenos a través de casos documentados. En la posesión, la lengua hablada es desconocida por el sujeto parlante, el lenguaje es estructurado, gramaticalmente correcto, a menudo arcaico, y se utiliza con fines de blasfemia, burla o disputa teológica. Representa una inversión satánica del don de lenguas de Pentecostés. En lugar de unir a los pueblos en el Evangelio, busca sembrar confusión y odio. El caso de Clara Germana Celle, del año 1906, poliglotismo en la misión de Natal. Uno de los casos más impactantes del siglo XX ocurrió en la misión de San Miguel en Natal, Sudáfrica. Clara Germana Celle, una huérfana de 16 años de origen africano, bautizada de niña, realizó un pacto de sangre con Satanás.
Tras este acto comenzó a manifestar una xenoglosia que desconcertó a la comunidad misionera. Clara, cuya educación lingüística se limitaba a su lengua nativa y rudimentos de inglés o alemán propios de la misión, comenzó a entender y hablar con fluidez idiomas europeos complejos a los que nunca había estado expuesta. Se documentó que Clara respondía a preguntas complejas formuladas en polaco y alemán por las monjas y sacerdotes. No solo entendía las palabras, sino los matices y la intención detrás de ellas. Lo más extraordinario no era solo la traducción, sino que Clara respondía a los pensamientos no verbalizados de los sacerdotes en estos idiomas, demostrando que el vehículo lingüístico era secundario a una comunicación telepática o intelectual directa propia de la entidad. Este caso elimina la posibilidad de criptomnesia, dado el aislamiento geográfico y cultural de la joven respecto a lenguas como el polaco. Los niños de Erfurt, años 1865 a 1869, el latín como arma de guerra. En Erfurt, Alsacia, los hermanos Diebaut, de 9 años, y Joseph Werner, de 7 años, fueron víctimas de una posesión tras un maleficio supuestamente realizado por una bruja local. A pesar de su corta edad y nula formación teológica, los niños demostraron un dominio agresivo del latín y de dialectos desconocidos. Durante los exorcismos, los niños permanecían sordos a cualquier orden dada en francés o alemán, reaccionando única y exclusivamente a las órdenes dadas en latín por el exorcista. Antoine Gay y la Torre de Babel demoníaca, año 1871. Antoine Gay, un hombre sencillo poseído por el demonio y sacaron durante décadas, fue llevado ante varios teólogos. Su caso es singular porque Isacaron utilizaba el cuerpo de Gay para disputar con otros demonios que poseían a otras personas, creando una cacofonía de lenguas desconocidas. Testigos como el fraile Chiron documentaron violentas disputas entre Isacaron en Gay y Madeste en una mujer llamada Chiquette. Estas discusiones ocurrían en una lengua desconocida, que fluía con rapidez y estructura, ininteligible para los presentes pero claramente comunicativa entre las entidades, quienes discutían sobre precedencia y jerarquía en el infierno. Violación de las leyes físicas, levitación, psicocinesis y fuerza sansónica. El demonio, aunque espíritu, puede actuar sobre la materia corporal y los objetos circundantes. Estas manifestaciones, clasificadas como vires supra aetatem, o sea, fuerza extraordinaria, y fenómenos psicocinéticos, desafían la gravedad y la biología muscular. La levitación demoníaca se distingue de la mística por su carácter violento, grotesco y a menudo amenazante. No es una elevación hacia el cielo en éxtasis, sino una suspensión que busca dominar y aterrorizar. El caso Marta, España, 2002 a 2008. El padre José Antonio Fortea documentó el caso de Marta, una joven universitaria española poseída por el demonio Zabulón. Levitación de carga pesada. La madre de Marta testificó ante Fortea un evento que desafía la física newtoniana. Vio como el butacón en el que estaba sentada su hija levitaba del suelo con ella encima. La fuerza requerida para levantar el peso combinado del mueble y la persona, sin puntos de apoyo y en silencio, excede cualquier explicación natural. Violencia cinética. Durante las sesiones, el cuerpo de Marta se sacudía con tal violencia que sus contornos se desdibujaban, como una vibración de alta frecuencia, algo imposible para la musculatura humana voluntaria. Clara Germana Cele, suspensión vertical. Levitación sostenida. Clara levitaba hasta 1,5 metros del suelo, tanto horizontal como verticalmente. Lo más notable era la densidad de su levitación. Si se intentaba bajarla por la fuerza, su cuerpo parecía estar anclado en el aire, o su ropa se tensaba hacia arriba, indicando una fuerza tractora invisible. Desde esta posición, atacaba a las monjas, utilizando la ventaja de altura. Robbie Mannheim, 1949, El terror en St. Louis. El caso que inspiró El exorcista está repleto de fenómenos poltergeist documentados por sacerdotes jesuitas. Movimiento de objetos pesados. La cama de Robbie se sacudía violentamente y se desplazaba por la habitación con el niño encima. Un sillón pesado en el que el niño se sentaba volcaba solo, lanzándolo al suelo. Vuelo de objetos sacros. Una botella de agua bendita colocada en una cómoda salió disparada a través de la habitación sin que nadie la tocara, estrellándose pero sin romperse, un comportamiento físico anómalo. Fuerza preternatural o vires supra aetatem. Esta fuerza no es adrenalina histérica. Es una potencia mecánica que ignora las limitaciones de la palanca ósea y la masa muscular. El niño de Amort. El padre Amort relata el caso de un niño de 11 años, de constitución menuda,
que durante un exorcismo levantó y lanzó por los aires a 3 carabineros, policías italianos, robustos que intentaban inmovilizarlo. La biomecánica de un niño de esa edad hace imposible generar la fuerza en newtons necesaria para desplazar tal masa acumulada. Transformación somática en Clara Cele. Clara demostraba una fuerza tal que podía lanzar a las monjas al otro lado de la habitación como si fueran muñecas. En una ocasión, su cuerpo adquirió la flexibilidad de una serpiente, permitiéndole morder y atacar desde ángulos imposibles para la anatomía humana normal. Uno de los fenómenos más desconcertantes y mejor documentados en la clínica exorcística moderna es la expulsión de objetos materiales por la boca, lo que se conoce como aportes. A diferencia de la psiquiatría, que podría explicar la ingestión previa de objetos, los exorcistas documentan la materialización instantánea de estos objetos en el momento de la expulsión. El padre Amort, quien realizó miles de exorcismos, conservaba una colección física de los objetos expulsados por sus pacientes. Se trata de clavos de hierro largos y oxidados, tornillos, pernos, fragmentos de vidrio afilado, hojas de afeitar, llaves y figuras de plástico o madera. Amort afirmaba tener 2 kilos de metal provenientes de estos vómitos. Amort y sus colaboradores médicos radiólogos verificaron en varios casos que, minutos antes del exorcismo, el estómago y el esófago del paciente estaban vacíos en los rayos X. Sin embargo, durante el ritual, el paciente comenzaba a tener arcadas y expulsaba estos objetos. La conclusión de Amort es que los objetos se materializan en el aire milímetros antes de salir de los labios, o en el tracto superior sin haber sido ingeridos nunca. El hecho imposible que desafía a la medicina es la ausencia de lesiones. Expulsar un puñado de vidrio molido o clavos oxidados debería desgarrar el esófago, la glotis y la boca, causando hemorragias masivas e infecciones. Sin embargo, Amort reporta consistentemente que los pacientes no sufrían ni un rasguño interno tras estas expulsiones violentas, lo que sugiere una protección preternatural o una manipulación de la materia que evita el contacto dañino hasta que el objeto sale del cuerpo. El padre Taraborelli, sucesor espiritual de Amort en Roma, documentó el caso de una mujer víctima de un rito satánico de amarre. Durante el rito, la mujer vomitaba alfileres metálicos de 5 en 5, junto con trenzas de cabello y piedras. Estos objetos, especialmente el cabello trenzado y las piedras, son elementos típicos de la brujería simpática, utilizados para atar a la víctima. Su expulsión física simboliza la ruptura, objeto por objeto, del vínculo maléfico. Amort narra un incidente donde una mujer poseída le lanzó un vómito que lo golpeó en la cara desde el extremo opuesto de una habitación grande. La trayectoria balística de un líquido viscoso como el vómito no permite tal alcance sin una presión de propulsión que el cuerpo humano no puede generar, sugiriendo una asistencia telequinética en la expulsión. Gnosis y clarividencia, el intelecto angélico caído. El demonio posee una inteligencia superior a la humana por naturaleza angélica, aunque no es omnisciente ya que solo Dios lo es, y no puede leer los pensamientos del alma que es santuario reservado a Dios. Posee una capacidad de deducción perfecta y una observación milenaria que le permite conocer hechos ocultos y eventos a distancia. El caso de Antoine Gay, en 1871, es paradigmático en el uso de la gnosis como arma psicológica. El demonio Isacaron, hablando a través de Gay, confrontó a San Juan María Vianney, el cura de Ars. Isacaron intentó intimidar al santo revelando detalles de sus mortificaciones secretas y llamándolo ladrón de almas, haciendo referencia a los pecadores que Vianney convertía en el confesionario. El demonio mostraba conocer la vida íntima y oculta del santo, algo imposible para Gay, un hombre que acababa de llegar a la ciudad. Isacaron profetizó con detalle los eventos de la Comuna de París de 1871, un periodo de caos sangriento y revolución socialista en Francia. El demonio habló de estos eventos antes de que ocurrieran o mientras se gestaban en secreto, demostrando un conocimiento de las dinámicas políticas y sociales ocultas a la población general. Clara Germana Cele y la revelación de secretos. Clara utilizaba la gnosis para sembrar discordia. Revelaba los secretos más íntimos y las transgresiones de las personas presentes, detalles de pecados pasados o vergonzosos que nadie más conocía. Esta táctica, común en los exorcismos, busca romper la unidad espiritual del equipo que asiste al exorcista, utilizando la vergüenza para debilitar la oración comunitaria. Robbie Mannheim, la escritura en la piel o dermatografía. Un fenómeno de gnosis física ocurrió en el caso de Robbie Mannheim.
Palabras como Lois, indicando que debía ir a San Lois, y Exit, indicando la salida del demonio, aparecían rascadas en su piel con sangre. La aparición de la palabra San Lois fue un conocimiento geográfico y directivo que la familia interpretó como una instrucción sobrenatural, guiándolos hacia los jesuitas que finalmente realizarían el exorcismo. Estudio de caso en profundidad, Anneliese Michel y la teología del sufrimiento expiatorio. El caso de Anneliese Michel, Alemania, 1976, es quizás el más controvertido y complejo, combinando diagnósticos médicos, epilepsia del lóbulo temporal, con una posesión juzgada como auténtica por la Iglesia en su momento. Durante los exorcismos, 67 sesiones en 10 meses, Anneliese manifestó voces distintas que se identificaron como Caín, Nerón, Judas Iscariote, Hitler y Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI. Estas personalidades no solo cambiaban el tono de voz, sino el contenido intelectual y teológico de sus discursos, respondiendo acorde a su contexto histórico. A pesar de su estado de desnutrición severa y deterioro físico, llegó a pesar 30 kilos. Anneliese demostraba una fuerza tal que debía ser sujetada por varios hombres. Realizaba cientos de genuflexiones rápidas, golpeando las rodillas contra el suelo hasta romper los ligamentos, algo que el dolor humano normal impediría continuar. A diferencia de otros casos donde el objetivo es la liberación total, se cree que Anneliese aceptó una posesión expiatoria. Supuestamente, la Virgen María se le apareció y le dio a elegir entre ser liberada o sufrir por la expiación de los pecados, de la juventud alemana y los sacerdotes apóstatas. Anneliese eligió el sufrimiento, muriendo sin liberación completa pero en estado de gracia, según sus diarios y los sacerdotes Altirrenz. Este caso desafía la visión del exorcismo como mera locura y lo eleva a un misterio de participación en la pasión. Análisis comparativo y conclusiones teológicas. La materialidad del mal, el demonio no se conforma con la influencia espiritual, busca degradar la materia. Tiene un odio visceral hacia la corporeidad humana, que es imagen de Dios. La inteligencia hostil, la xenoglosia y la gnosis confirman que el exorcista no se enfrenta a una patología impersonal, sino a una inteligencia personal, culta y antigua, capaz de usar la cultura, la historia y la psicología como armas. El límite divino, a pesar de la violencia de los fenómenos, es notable que la muerte directa por posesión es extremadamente rara. En casos como el de Amor, la ausencia de daño interno al vomitar vidrio sugiere que Dios impone un límite ontológico al poder destructivo del demonio, quien puede atormentar pero no aniquilar la vida biológica a voluntad. La función del exorcismo, el ritual no es magia mecánica. La resistencia de demonios como Zabulón o Isacarón muestra que el tiempo de Dios y la santificación de la víctima juegan un papel. El exorcismo es, ante todo, una declaración pública de la soberanía de Cristo sobre las potencias preternaturales que, aunque poderosas, son finitas y están derrotadas. Estos hechos, documentados por testigos sobrios y en la era moderna, filtrados por el tamiz de la psiquiatría, constituyen para la Iglesia un motivo de credibilidad, signos tangibles de una realidad invisible que la modernidad tiende a olvidar.